Vamos a preguntarle, es el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo le va, presidente de la Nación Argentina? Alberto Fernández, gracias por estar en Secreto de Sumario. Buen día, Bueno, ¿cómo les va? ¿cómo va? ¿Bien? Bien, le arrancamos una sonrisa, como en los viejos tiempos, doctor, que estaba Secreto de Sumario y usted paseaba el perro tranquilo, sin saber que iba a ser presidente de los argentinos. Sí, nada, todo muy bien, gracias a Dios muy bien. Gracias a Dios muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, muy bien. Se lo escucha bárbaro, se lo escucha muy bien, gracias a Dios. Primera pregunta, reflexión de la gira, obviamente ya habló, pero lo que ha quedado ya pasando los días, doy mi opinión, me parece bárbaro, la apertura, que se vaya a todos los países, que se pueda negociar, charlar, buscar inversiones, y que creo yo, eso no lo tiene que molestar a nadie, ¿no? Ya le bajó línea, pero de alguna manera pasa por ahí. A ver, primer punto, el mundo es otro, ¿no? El mundo ha cambiado y el mundo es un mundo multilateral que nos obliga a vincularnos y a tener relaciones maduras, de respeto con todos los países del mundo. Esto es definitivamente así. No es algo que practica la Argentina, es algo que practica la inmensa mayoría del mundo. La Argentina no tiene ni amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos. Lo único perpetuo y permanente que tiene es la defensa de sus intereses y de trabajar en favor de lo que la Argentina necesita. Y por eso nosotros encaramos este viaje a dos países muy importantes, Rusia y China. Y yo no sé por qué levantó tanta polvareda el tema y por qué viajar a Rusia y China significa que nosotros queremos tener una mala relación, por ejemplo, con los Estados Unidos. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Uh-huh. Pero se ha escrito mucho y se ha dicho mucho sobre todo eso. Y la realidad es que nosotros fuimos a Rusia y a China a reforzar y a promover aún más nuestros vínculos comerciales y financieros en un momento en que la Argentina lo necesita. Claro. Y ahí hay que hablar con mucha franqueza ante la gente. Cuando muchos se molestaron porque dije la relación de dependencia que tiene la Argentina con el Fondo Monetario y consecuentemente con los Estados Unidos. Uh-huh. Pero tenemos que mirar un poco, hacer memoria y darnos cuenta de lo que nos pasa. O sea, la Argentina hoy le debe al Fondo Monetario Internacional 45.000 millones de dólares. Sí. Y está tratando de salir de ese problema y es un problema que vamos a tener durante mucho tiempo. Ahora, esa deuda se generó porque el gobierno norteamericano de entonces, el gobierno de Trump, facilitó con sus votos en el fondo que se diera ese crédito. Y esto no lo digo yo, esto lo han dicho ellos mismos. Uh-huh. Y la característica de ese crédito, inusual, impropio, exagerado, desmedido, no lo digo yo, lo acaba de decir el fondo en el informe que el fondo hizo sobre el mismo crédito que dio. Como digo una cosa, digo la otra. Digo, así como Trump en su momento trabajó para favorecer al gobierno de Macri y darle un crédito que fue muy nocivo para la Argentina, también digo que en este momento el gobierno norteamericano, cuando llegó la hora de encontrar una solución o un comienzo de salida al problema, acompañó con su voto. Las dos cosas son ciertas. No creo que las cosas deban verse del modo que se ven. Uh-huh. Las cosas no son tan lineales, el mundo ya no es un mundo bipolar, claro, donde existe el mundo comunista y el mundo capitalista. Uno ve el desarrollo de la industria en Rusia o en Chile y se da cuenta que son todos capitales en gran medida privados y que han ganado mercados en el mundo. El principal socio comercial que tienen los Estados Unidos se llama China, no es Argentina. Entonces, nada de lo que nosotros hicimos lo hicimos pensando
ni ideológicamente, ni posicionarnos en una vereda de este mundo. Igual, presidente, perdón, Sí. yo creo que es más un problema de instalación mediática que lo que piensa la gente, me da esa impresión, ¿no? Es como instalar una situación que la mayoría del pueblo argentino no vincula comunismo, capitalismo, y de alguna manera mezclar esto que ha bajado de los medios más que de la realidad de lo que se comenta en la calle, ¿no? Ay, se nos fue. No, ahí vuelve. Acá estoy. Perfecto. No, pero se me fueron ustedes un ratito. Bueno. No, claro, que lo instalan los medios este tema, ¿no? Que en realidad no hay claro, debate. Pero es muy tremendo, porque de repente hablan de unos del gobierno de los Estados Unidos y pretenden que uno conteste en on lo que alguien dijo en off, qué sé yo, no sé. No, y la siguen. Es como sí. muy raro, es muy raro lo que pasa porque además, francamente, nosotros creemos que debemos tener con los Estados Unidos una relación madura, franca, sincera, de respeto mutuo, y nosotros no hacemos estas cosas pensando en perjudicar a alguien, no lo hacemos así de ningún modo, y queremos tener esa misma relación que queremos tener con los Estados Unidos, con Rusia, con China, con Chile, Uruguay, con Brasil, con todos los países que se vinculan a la Argentina, con Europa. ¿Cuántas veces me escucharon ustedes hablar a mí de la necesidad que tiene la Argentina de tener un mejor vínculo con Europa? Muchas, sí. La eurozona, hasta a veces cometí la imprudencia de llamarme europeísta por estas cosas, porque creo que Europa es un gran inversor en Argentina y por lo tanto tenemos que profundizar ese vínculo. Sin embargo, nadie reaccionó cuando dije eso. Claro. Pasa que estamos... Cuando inclusive hablé de que Argentina sea la puerta de entrada para Rusia, miren, estoy hablando de inversiones. Sí, claro. Estoy hablando de inversiones, no estoy hablando... No de cambiar el sistema político argentino. Claro. ¿No va a cambiar el sistema político, doctor? No es que voy a imponer un régimen maoísta, como preguntaron acá. No es eso. Uno se ríe, pero es muy tremendo que se hagan esas preguntas. ¿Cómo Sí, le va a porque lo ve Romina mucha Calderaro? gente, ¿no? Sí, Saludos, no, porque Romina. mucha ¿Qué tal, gente, Romina? ¿cómo ¿Cómo va? vamos? Mucha gente puede pensar realmente que algo de esto hay, no tiene por qué estar tan informada. Ahora, lo más perverso de la situación es que respecto de la ruta de la seda a la que Argentina ingresó, y es un logro impresionante en materia de inversiones, se quiere vincular al actual gobierno, al actual Estado, con el comunismo, con China, con qué sé yo, mezclan todo sin saber nada. Y Macri quiso entrar a la ruta de la seda y no pudo. Y esto no se dice. Fue exactamente así. Y el que le dio la principal condecoración que tiene la Argentina, que es la Orden del Libertador General San Martín, a Xi Jinping fue Macri, no fui yo. Pero, y de todas maneras, fue exactamente así, y la Argentina era algo que tenía que hacer, que debe hacer para poder abrirnos todo el comercio chileno, todo el comercio peruano, cambió sustancialmente a partir de la firma de la Ruta de la Seda, porque la Ruta de la Seda tiene la peculiaridad, primero, de no ponernos condicionamientos políticos, eso es muy importante tenerlo en claro, y solo se habla en ella de ver cómo favorecer el intercambio comercial entre ambos países. Y por lo tanto, para la Argentina es muy importante eso, porque tenemos un déficit comercial importante con China. Y tenemos que mejorarlo. Tenemos que venderle más cosas a China. Importar menos. Equilibrar la balanza. Exactamente. Entonces, por eso creo que a mí me parece que dimos un paso muy significativo. Y que yo espero también poder dar pasos en el mismo sentido con Europa, con Brasil, con Estados Unidos, todos los países con los que del mundo. Claro, exactamente, podemos tener una relación comercial madura. En Beijing me encontré con el presidente de Ecuador, que estuvo también allí, y bueno, el presidente de Ecuador es parte de una fuerza más conservadora, no tiene en principio la misma mirada que nosotros tenemos de la política. Es alguien a quien yo respeto mucho, pero él estaba allí conmigo y estaba también, ellos ya firmaron la Ruta de la Seda hace mucho tiempo,
y estaba allí hablando con Xi Jinping sobre las necesidades que Ecuador tiene para encarar en el futuro. Y nadie piensa que se volvió maoísta el presidente Lasso. Nadie piensa semejante cosa. Yo no sé cómo funciona a veces el pensamiento de los medios o el pensamiento de algunos periodistas y también el pensamiento de algunos sectores de la política. Claro. Presidente, lo meto en el tema del Fondo Monetario y el acuerdo, en el sentido de que la oposición se está reuniendo, hay distintas posiciones. ¿Le interesa estos vaivenes? ¿No le interesa? ¿Está atento a lo que vaya a hacer en el Congreso cuando se trate este tema? Miren, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nosotros estamos impulsando es un paso de un problema en el que vamos a tener que dar muchos pasos. Uh-huh. Y este es el primer paso. Nos libera de hacer pagos durante 4 años, nos obliga a tener esta auditoría que el fondo tiene sobre las economías. Es un acuerdo que nos permite seguir adelante con nuestra idea de seguir haciendo crecer la economía a través de la inversión pública. Es un acuerdo que el mundo conservador maltrata al fondo porque dice que no nos impone ningún ajuste. Yo creo que hemos dado un paso en procurar de ir resolviendo un problema enorme que hemos heredado, que es ese problema del que estoy hablando, que nos dejó el gobierno de Trump, el Fondo Monetario y el gobierno de Macri. La oposición estaría dispuesta, por lo que leo, a acompañar el acuerdo, ¿no? Tanto por lo que leo sí, y me parece que es un acto de sensatez que nos ayuden a resolver un problema muy serio que tiene la Argentina. Yo vuelvo a repetirlo. Ahora, lo segundo es que, a diferencia de lo que históricamente pasó en la Argentina, nosotros preferimos que este acuerdo sea objeto de debate en el Parlamento, como manda la Constitución. O sea, nosotros no nos aprovechamos de ninguna artilugia legal para firmar y que esto no se haga de espaldas al Congreso o de espaldas a la gente. Y me parece que es el camino correcto, porque cuando no se hace así, nos levantamos una mañana y en 1 minuto y medio una cadena nacional nos informa que quedamos endeudados por décadas con el Fondo Monetario Internacional. Y nos pide enamorarnos de una titular del Fondo Monetario. Y que nos enamoremos de una directora ejecutiva del Fondo. Claro. Yo prefiero realmente este camino, aunque sea más complejo, más difícil, aunque genere miradas diferentes, todo es válido, porque estamos hablando de un enorme problema que tiene la Argentina y que debemos resolver. Lo que creo es que hay que resolverlo. Claro. ¿No? A veces uno tiene que pasar estos tragos que no son los que uno quisiera pasar. Yo quisiera seguir hablando de cómo la Argentina crece, de cómo se invierte, de todas las otras buenas noticias que la Argentina que van paralelamente, ¿no? Van paralelamente. Claro, el año pasado discutíamos si en la Argentina había un ajuste o no. Claro. Y resultó que terminamos creciendo más del 10% en la Argentina. Resulta que el trabajo formal de hoy tiene 50.000 trabajadores más que los que había en el 2019, o sea que lo que heredamos, olvidémoslo de la pandemia, superamos a la pandemia y superamos el número de trabajadores formales que había en el 2019. Sí. Y la Argentina, gracias a Dios, se sigue invirtiendo, sigue creciendo, y nosotros queremos promover ese desarrollo, y eso explica también el viaje a Rusia y el viaje a China. ¿Y por qué también el viaje a Rusia? Por ahí todo pasa tan rápido en Argentina que la gente se olvida. Pero nosotros en diciembre recibimos a más de 30 empresarios rusos. De acuerdo. Desde financieros, empresarios financistas, hasta constructores de trenes, inversores en minería, inversores en petróleo, que están interesados en venir a la Argentina, invertir.
¿Y eso qué significa? Eso significan puestos de trabajo para la gente. Ujú. Hablando de buenas noticias, como mujer le pregunto esto porque lo leí en el Twitter de varias colegas mujeres. ¿Es cierto que mañana por hoy en el boletín oficial se va a publicar por instrucción suya un decreto para que haya una participación equitativa de los géneros en la designación de autoridades superiores, esto es secretarios, subsecretarios y directores, y ante cada nombramiento nuevo los ministerios van a tener que informar a la Secretaría Legal y Técnica cómo está su área en términos de cantidad de hombres y mujeres para que el principio rector sea la igualdad de género? Sí, es así, es un instructivo que le he dado a todos los ministros porque cuesta mucho, realmente cuesta mucho. Cuesta mucho, hay una parte que no tiene que ver con la vocación política, sino tiene que ver con lo cultural. Hay una parte que hace que siempre se siga pensando primero en un hombre para ocupar un cargo importante. Y la verdad, yo me he puesto en la cabeza que la mujer tenga el rol que debe tener en el siglo XXI. O sea, en el siglo XXI la igualdad de géneros no debe ser un tema de debate y debe ser una práctica permanente. Porque cuando yo planteo que las mujeres accedan a los cargos importantes del Estado, estoy diciendo al sector privado algo parecido. Quiero que las mujeres tengan participación en el trabajo argentino, porque la realidad hoy es que cuando un cargo gerencial está en disputa entre un hombre y una mujer, se suele privilegiar al hombre. Uh-huh. Y si eventualmente se privilegia a la mujer, hay una discriminación salarial evidente. Está aprobado eso, sí. Tienen un sueldo los gerentes hombres y otro sueldo las gerentes mujeres. Bueno, ayer fue un día importante para usted en términos de reconocimiento, de cambio de nombre de un salón y demás. En términos de ciencia, por ejemplo, hay informes que indican que hay más mujeres trabajando que hombres, pero que acceden a los puestos gerenciales más hombres. Increíble. Exactamente, es así. Por eso digo, y es muy injusto, enormemente injusto, porque bueno, hablo de las mujeres y hablo de la diversidad sexual, claro, sí, hablo de todo cuando estoy hablando. Está claro. ¿No? La verdad es que no es verdad que los hombres tengamos una posición de privilegio a la hora de poder o conducir la cosa pública o acceder al trabajo o a los cargos gerenciales del trabajo privado. Está claro. Yo no creo eso, por eso ayer también fue un día lindo en ese sentido, porque fue el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Uh-huh. Y uno cuando revisa, si yo pregunto, esto no lo hago como un ejercicio, digo, pues me pasa a mí también, no lo hago como un ejercicio para poner una situación incómoda a nadie, pero si me preguntan a mí, lo voy a decir así, a ver, díganme una mujer científica. A uno le sale el nombre de Madame Curie y le cuesta mucho encontrar un segundo nombre. Claro. Es verdad. Pero la verdad es que los segundos nombres, tercero, cuarto, quinto, la cantidad de mujeres que han participado en el desarrollo científico es impresionante. Es impresionante y lo siguen haciendo. Tal cual. Y claro, y lo que es increíble es que no lo sepamos. Uh-huh. Está bien. El presidente Alberto Fernández en sus años mozos y ahora también cuando puede fue arquero de fútbol, con lo cual a partir de ahora le voy a empezar a patear penales directos. Bueno, Transporte. ¿Qué pasa con los subsidios, la discusión con Capital Federal? Digo, este es un tema que viene de hace mucho tiempo. La victimización de la reta. Alguna vez habría que tratarlo, ¿no? A ver, nosotros lo que estamos tratando es de ponerle racionalidad a la economía. Eso es lo que estamos tratando. Porque lo que todos tienen que saber y entender es que es un tema que hay que resolverlo, que hay que trabajarlo, no tiene esta cualidad que en los medios plantean de que ya está es una decisión y mañana sale, no es así. Pero hay que ir resolviéndolo con seriedad. En la ciudad de Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires, pero en la ciudad toda, se está subsidiando el boleto de pasajeros. Uh-huh.
En verdad el subsidio tiene que ser acá y en todo el país para las líneas de colectivo interjurisdiccionales. Es decir, una línea que va de Lanús a Buenos Aires, esa es una línea interjurisdiccional, debería recibir el subsidio. Pero para las líneas que no son interjurisdiccionales, es decir, que se mueven solo dentro de la jurisdicción, ese subsidio no existe. Y entonces, ahí es donde nos preguntamos por qué la provincia de Buenos Aires cobra ese subsidio. Uh-huh. El segundo punto que hay que preguntarse es, aún admitiendo que el Estado siga subsidiando las líneas interjurisdiccionales, la realidad es que ese es un fenómeno de las grandes ciudades, es decir, Córdoba y Gran Córdoba, Mendoza y Gran Mendoza, Tucumán y Gran Tucumán, Rosario y Gran Rosario, Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El resto del país no participa de esta ventaja. Uh-huh. No participa. Entonces, uno mira lo que cuesta un pasaje en el interior del país, y mira lo que cuesta un pasaje de colectivo en Buenos Aires, en la ciudad, y uno se da cuenta enseguida que hay una discriminación. Ahora, la ciudad, que desde ese año plantea su autonomía y la Constitución se lo ha reconocido, ser autónomo también exige autofinanciarse. Uh-huh. Pero le cuesta mucho entender esto a la ciudad de Buenos Aires. Hasta el día de hoy, nosotros seguimos pagando el sueldo de todos los policías. Claro. Pero no le pagamos los policías a Chaco. A otras provincias, claro. Pero sí a la ciudad, sí la policía porteña, claro. Claro, a Río Negro no le pagamos a nadie nosotros la policía, se lo pagamos a la ciudad de Buenos Aires. Y esto mismo, así como pasa con eso, pasa con la energía y pasa con el... Bueno, los subtes se transfirieron en su momento. Claro, por eso digo. Yo lo que planteo, yo soy porteño y amo a mi ciudad y celebro la autonomía de la ciudad, pero lo que digo es, bueno, pero esto de ser autónomo para hacer lo que quiero, pero me dan la plata para hacerlo, eso no me parece razonable. Claro. La autonomía es plena. Bueno, si quiero hacerlo, tengo que financiarlo yo. Tengo entendido que habrá una reunión, ¿no? No es para ponerse en ese lugar que se pone a veces los porteños, sí, y fundamentalmente sus gobernantes. Hay que entender que es un tema que debemos debatir y debemos resolver con seriedad. A eso iba, que hay una reunión esta semana prevista para, bueno, poner en la mesa lo que se va a discutir. Claro, y abordar un problema que existe, porque ¿cuál es el problema que genera esto? El problema que genera esto es que viene el resto del país y dice, quiero lo mismo que tiene Buenos Aires. Claro, se hace un lío bárbaro. Ahí no hay modo de financiar eso. Bueno, Alberto, otro penal. ¿Estás bien parado en la línea? Bien. Camiones cruzados, dice Pablo Moyano, endurece al máximo el vínculo con la Rosada por la pelea que las ART tiene porque quiere que paguen los gastos por el COVID. Dice que bueno, que va a ser una marcha. Supongo que han hablado, ¿no? Este tema. Yo lo hablé con Pablo esto. A ver, la Argentina es uno de los pocos países del mundo que en el momento de la pandemia consideró al COVID enfermedad profesional. Entonces, si un trabajador se enfermaba de COVID, toda la asistencia debía pagarla la ART, la aseguradora arriba del trabajo. Yo le expliqué a Pablo que lo que estamos viviendo hoy, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no es exactamente la misma pandemia que nosotros vivimos. O sea, esta variante Omicron, con la vacuna ya dada y demás, tiene la peculiaridad de transmitirse con mucha facilidad y de poder sobrellevarse, si uno está vacunado, con relativa tranquilidad. Y por lo tanto ya no tiene la característica de la pandemia. Entonces lo que nosotros decidimos es que si está probado de que el trabajador se enfermó en su lugar de trabajo, entonces la responsabilidad existe de la aseguradora. Pero si se enfermó en una actividad social, entonces eso ya no está cubierto por la aseguradora. Está claro. Me parece que la solución es la solución correcta y que nosotros no podemos seguir exigiéndole
a la aseguradora que siga cubriendo esto como un riesgo del trabajo, porque la gripe no es un riesgo del trabajo. Aún cuando uno se contagia. Sí, claro. Está claro. Está cubierto como riesgo del trabajo. Claro, ha ido evolucionando científicamente el tema de la pandemia, está claro, es así, ¿no? Es dinámico. Claro, ha evolucionado la característica del virus. La Omicron es un virus menos letal, mucho más contagioso, pero menos letal, muy parecido a la gripe. Claro. Y tal como en la gripe, si uno está vacunado contra la gripe, la lleva bien. Está muy Para bien. muchos que no están vacunados la pasan mal. Vamos con más penales, pero ahora fútbol femenino. Va a patear Romina Calderaro, presidente y arquero, dale. Sí, hay un tema mientras ustedes estaban de viaje muy dramático respecto de un grupo de personas que intentaban llegar al lago escondido, no sé si está al tanto, pero supongo que sí, en Río Negro, y el señor Joe Lewis, o como quiera llamarse, bueno, tiene un grupo de gente que se comportó de manera violenta y está incumpliendo todas las leyes de la provincia. Yo no sé si es un tema del Estado Nacional, si tiene una reflexión al respecto, pero fue realmente muy, muy dramático entender, ponerse a investigar, indagar un poco lo que hace este señor en la provincia. No sé si tuvo la posibilidad de charlarlo con Arabela Carreras, que era parte de la comitiva, si es un tema que tiene que resolver la provincia, digamos, si se evaluó, pero fue muy tremendo. La verdad es que lo hablamos con Anabela porque la verdad es que es un tema raro de entender. Es como que alguien ha comprado tierra de manera tal que para llegar a un lago necesariamente hay que pasar por su tierra. Sí, eso fue Menem. Y lo que hablaba con Arabela es que con la gobernadora es que hay que encontrar una solución a ese tema, porque ahí están obligados, porque el lago no es propiedad de nadie, es propiedad pública, y por lo tanto hay que facilitar el acceso público al lago. Y la solución que proponen los dueños del campo no parece ser una solución razonable de ninguna manera. No. Lo que hablamos es de pensar en algún momento construir un camino que conduzca al lago, y el dueño del campo está obligado a aceptarlo, porque es una servidumbre de paso obligado. Claro. No hay otra forma de llegar al lago. Uh-huh. Así que eso fue lo que hablamos. Quedamos que cuando llegáramos a Buenos Aires íbamos a Ajá. Uh-huh. y vamos a ver si lo podemos concretar. Está muy bien, está buena la respuesta. Sí, porque es insoportable que pase eso en la provincia y que un señor tenga esas tierras, que no es responsabilidad ni de Arabela, ni suya, ni nada, pero hay que hacer algo de acá en adelante, ¿no? No, lo que hay que hacer es garantizar el acceso de la Exactamente. gente al lago. Simplemente eso, ¿no? Y que lo cumpla. Es como si para llegar a una playa en Mar del Plata o en la costa atlántica, claro. Yo me hubiera comprado muchísimas hectáreas y todo ese terreno no dejara pasar a nadie a la playa. No, estoy obligado porque la playa es pública, no es privada. Doctor, lo meto un poquito en el tema de la justicia, se llama secreto de sumario. Tuvo una marcha, 2 marchas. Usted tiene una posición sobre el tema, lo escuché en el programa con el Gato Silvestre, que puede marchar el que quiera, obviamente, lo dice la Constitución. Digo, porque mucha gente dice que se habla mucho, la reforma judicial, se ven las cosas que pasan en el Poder Judicial, lamentablemente, y que no se cambian las cosas. ¿Tiene expectativa que se vayan a cambiar en algún momento, que la oposición se sienta a decir, che, tenemos que tener un Poder Judicial mejor para todos? Yo quisiera que eso ocurra. Yo lo que quiero dejar es en claro que yo he mandado una reforma de la justicia federal que quedó empantanada en la Cámara de Diputados porque la oposición no quiere tratarla. Y es una reforma que no remueve a ningún juez, ni le quita la causa a ningún juez. Lo que hace es distribuir de otro modo las futuras causas para que todo no sea un coto de casa cerrado de 12 jueces. Estoy hablando de la justicia federal.
Y era además una propuesta que tendía a resolver problemas de otras jurisdicciones. O sea, planteaba un nuevo esquema de funcionamiento de la justicia federal en todo el país. Y la oposición se negó siempre a tratarlo. Impusieron muchos medios la idea de que la ley tenía el propósito de lograr la impunidad de causas que había contra Cristina y demás. Y yo me cansé de decir que eso no era así, porque ningún juez que tuviera una causa contra Cristina o contra cualquier exfuncionario del gobierno de Cristina perdía su jurisdicción sobre esas causas, con lo cual iba a seguir en las manos de los jueces naturales. Pero bueno, nadie quiso escuchar. El tiempo me está dando la razón de que la justicia federal ha sido armada, me parece, más a favor de otros que de los que gobiernan hoy en día. Y la verdad, yo lo que quiero es una justicia federal que no esté al servicio nada y más que de la justicia. Solamente lo que quiero, no necesito tener jueces amigos, necesito tener jueces dignos y probos. Exactamente. Y necesito que la justicia funcione. Pero es tan difícil, porque uno lee los diarios todos los días y dice, estamos perdiendo una batalla, otra batalla. Ayer leíamos que pero además todas las primeras, miren, con motivo de la famosa foto en Olivos del cumpleaños de Fabiola, se abrió una causa. En esa causa se abrió un debate sobre la competencia. Bueno, la causa terminó en San Isidro. En San Isidro también hubo un debate sobre la competencia entre dos jueces federales. Nunca yo soy parte en esa causa y yo nunca opiné. Nunca opiné sobre la competencia porque quiero de algún modo también dar testimonio de que uno debe someterse a la justicia y ante el juez que le toque, y uno debe en principio confiar en el juez que le toque. En principio sí, lo que pasa es que está tan manoseado todo que uno lee ayer. No, pero a lo que voy, Romina, porque creo que voy a lo que vas a querer decir vos ahora, es que esto no pasa con los casos de funcionarios del anterior gobierno. Del otro lado, claro. Porque lo primero que hacen es cuestionar la competencia para llevarla rápidamente a Comodoro Pi. O al juez, o cuestionar al juez. Claro, el otro día leía que el fiscal Stornelli estaba llamando a prestar declaración testimonial a un señor que estaba acusado en la causa de Alessio, donde él también está acusado. Claro, es una locura eso. Y yo ya no entiendo nada. Digo, ¿cómo funciona esto? Sí, o sea, Stornelli puede ser fiscal de la causa donde está procesado. Una locura, claro, ¿no? ¿cómo puede pasar esto? No. Es un problema ya ni siquiera de derecho, es un problema de sentido común. Totalmente. Cualquier persona que se da cuenta, claro. Dada esta situación, ¿vos qué crees? Dice, no, está claro que ese fiscal no puede funcionar. Sí, en esos casos es fácil, lo que pasa es que después la justicia se maneja en una jerga como para que no sepamos lo que hacen, pero los que sabemos más o menos cómo viene la mano y leemos ayer, por ejemplo, que el procurador Casal confirma en un dictamen que no es vinculante para la Corte, que Milagro Sala tiene que estar presa por asociación ilícita, cuando sabemos cómo funciona el Poder Judicial de Jujuy. Y además le niega la libertad. Y le niega la libertad, la verdad es que uno dice, ¡ay Dios, esto cómo se cambia! No sé si tiene una opinión al respecto, pero a mí me genera una impotencia tremenda. A mí en ese punto lo que me preocupa mucho es cómo funcionan los criterios de selección para la resolución de casos de la Corte. El famoso artículo ese que usted siempre menciona. El famoso 280 del Código Civil y Comercial, Procesal Civil y Comercial. Porque en verdad la Corte puede, pero no hablemos de los casos que rechazan. Hablemos de los casos que admiten. Claro, los tiempos, dice usted. Claro. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, la situación de dos jueces federales de la Cámara Federal, la Corte dicte un per saltum, se haga cargo del caso, resuelva lo que resolvió en el término de un mes? Y el caso Milagro Sala, que es un caso tan cuestionado, no solamente internamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido en el tema. ¿Cómo es posible que lleve más de 2 años
en la Corte, y todavía la Corte no se había expedido respecto de una persona que hace más de 6 años está detenida. O sea, esto también para que la gente lo entienda, el delito más grave que se le imputa, y acá me pongo en mi condición de abogado, de profesor de Derecho Penal. Bien. Digo, ¿cómo se explica que una persona, que el delito más grave que se le imputa es el de administración fraudulenta, que tiene una pena máxima de 6 años, bueno, como se ha hecho durante toda la gestión anterior, se le ha sumado el delito de asociación ilícita, sí, que es un delito de muy singulares características. Dudosa constitucionalidad, pero que, diríamos nosotros los abogados, ¿no? ¿Cómo que? No entendí. Dudosa constitucionalidad también, ¿no? Claro, porque es un delito que exige el involucramiento de 3 personas o más, que se destinen, que se pongan de acuerdo a cometer delitos indeterminados. Esto quiere decir que se reúnan a cometer delitos. Entonces un día se les ocurre matar, otro día se les ocurre robar un banco, otro día... Bueno, no es el caso porque finalmente lo que están cuestionando es una administración fraudulenta. Sí, le dieron 13 años, doctor. O sea, la asociación ilícita tiene 10 de máximo. Le dieron 13 años porque acumularon penas, y claro, entre las penas que acumularon está el delito de asociación ilícita. Correcto. Pero el delito real más grave que se le imputa es la asociación ilícita. La administración fraudulenta. Correcto. La administración fraudulenta tiene una pena máxima de 6 años. Y Milagros Salas ya cumplió más de 6 años presa. Sí, sin sentencia firme. Sin sentencia firme. Por eso digo, a mí esas son las cosas que me parece que están mal en la justicia y que deben ser revisadas, que no están bien. No está bien, eso está funcionando mal. Uno lo ve a la distancia y dice, bueno, pero es Milagros Salas, hacía mucho lío en Jujuy. Pero un día la misma lógica nos la pueden aplicar a cualquiera. Es lo que decimos nosotros todos los días acá. Por eso creo que la reforma judicial que usted plantea va mucho más allá del tema del lawfare, la persecución. Claro, tiene que ver con todos los ciudadanos. Parte de la reforma era la reforma de la justicia federal en Rosario. Claro. Tema droga. Vayan a preguntarle a los rosarinos si no les hace falta una nueva Cámara Federal, una ampliación de la Fiscalía. Pregúntenle si no les hace falta. Está atajando bien, doctor. Está sacando bien. Lo relajo un poco. Yo lo quiero, de chusma lo quiero relajar un poco. Primero, el parto de Fabiola debe tener una fecha bastante cercana, porque el tiempo pasa muy rápido. Y quería saber si hay una danza de nombres. Bueno, este es un penal a las manos. No, doctor, es un penal a las manos. El pueblo quiere saber. Todo indica que debería nacer entre la segunda y la tercera semana de abril. Va a ser del mismo signo que usted probablemente. Usted nació el 2 de abril. Es uno de mis logros. Claro, 2 de abril. Es uno de mis logros. Sí. Claro, es uno de mis logros. Que haya salido de Aries. Aries. ¿Y el nombre, sí, doctor? Claro. ¿El nombre sabemos o no sabemos? Estamos discutiendo. Bueno, hay 2 en disputa, pero no estoy en condiciones de... Está muy bien. Secreto de sumario. Yo lo sé, pero no lo voy a decir, porque muy tengo bien. Código, papá. Darío me dice papá a mí, tenemos que construirlo. Doctor, y este penal es para definir el partido. Ojo con este penal. Está ahí, está con las viejas rodilleras, ¿se acuerda? Que utilizábamos en aquel momento. Aquella remera de rugby. El doctor utilizaba una remera de rugby para atajar, ¿se acuerda, doctor? Celeste y blanca. No, la camiseta de la Puma. Falta 1 año y 8 meses, mire, parece mucho, pero están las pasos del 2023. ¿Usted va a ser candidato? Bueno, eso lo vamos a resolver con el tiempo. Miren, yo lo que creo es que nosotros tenemos 2 esfuerzos, 2 compromisos para con la gente que tenemos que cumplir, 2 o 3. El primer compromiso que tenemos que cumplir es el de estar unidos. No podemos estar divididos, no debemos estar divididos. Podemos tener diferencias, podemos tener discrepancias, pero no podemos nunca pensar en rupturas, nunca. Eso no nos lo perdonaría la gente y
y yo voy a trabajar hasta el último día de mi mandato para que todos estemos unidos. O sea, segundo, sí, dale. Segundo es que lo más importante es que también dejemos hablar a nuestra gente, o sea, que las candidaturas del futuro los resuelva la ciudadanía, no las resolvamos en una mesa. Sí. Habla de... aun cuando yo digo, yo mismo sé que he sido beneficiado en esa mesa con mi candidatura. Sí, pero el día de la militancia usted lo planteó y yo estoy de acuerdo. Usted habla de internas yo abiertas. Creo que debemos abrir y que el que quiera ser candidato, incluyéndome, que vaya a unos pasos y elija a la gente dirima quién es el mejor candidato. Y el tercer punto, que para mí es el más importante, es que nosotros debemos garantizarle a la gente no volver a un tiempo en donde existían los tarifazos, los ajustes, donde la impudicia también se hizo parte de la política, porque más allá de lo que digan los jueces, yo vi lo que pasó con la causa, con el tema de los peajes, sí, con el tema del correo. Yo no quiero volver a ese tiempo. Yo creo que la Argentina merece gobernantes honestos que estén dedicados plenamente a darle a los que trabajan, a darle a cada argentino Argentina un trabajo, hacer crecer la Argentina, en confiar en los empresarios argentinos que se comprometen invirtiendo. Ese me parece que es el futuro, y ese es el futuro que debemos garantizarle a los argentinos antes que nada, que no vuelva un tiempo que nos endeudó, nos postergó, condujo a la pobreza a millones de argentinos, dejó sin trabajo a millones de argentinos. No volvamos a ese tiempo. Muy bien, presidente, la verdad que le agradezco por atendernos. Lo he seguido pero lo hemos logrado, y que haya aquí hablado otra vez en secreto de sumario con este pequeño gran equipo que trata de profundizar en temas judiciales, pero que va mucho más allá. Y lo último que le voy a leer es algo gracioso para que usted se vaya con una sonrisa. No sé si leyó el tuit de Revista Barcelona. ¿No lo leyó? Sí, que ahora canta canciones de Víctor Jara. Exactamente, dice. Para, yo no lo vi, ¿qué dice? Dice, Sí. Silvia Mercado estaba en lo cierto, ponen. Amenaza roja. Muchas gracias. Se profundiza el comunismo en la Argentina. Alberto tocará canciones de Víctor Jara en un vivo de Instagram. Así que bueno. No estaría mal igual. ¿Le quedó algo por decir, doctor? ¿Algo que quiera comunicarle? No. Yo creo que podamos ahora, de aquí en más, despejados muchos de los problemas que recibimos, la deuda con los acreedores privados, los problemas que tenían los jubilados con sus medicamentos, sí. Empezando un camino de solución con el fondo, con una economía creciendo, que podamos trabajar todos los argentinos juntos, unidos, y encarar estos 2 años que vienen con mucha fortaleza, con mucha seguridad de que el destino nuestro está en nuestras manos y podemos hacerlo un buen destino, podemos hacer un buen futuro. Lo último. Así que yo les agradezco todo el tiempo que me han dado. No, por favor, lo último, en una charla privada y luego público hablábamos de un crecimiento importante en el 22, pero también hablamos de un mayor crecimiento en el 23. ¿Esa es la expectativa? La expectativa es seguir creciendo. En un mundo muy conmovido, muy convulsionado, o sea, a nadie le pasa por alto lo que está pasando en Ucrania y la preocupación que para todos nosotros eso significa. Obviamente nosotros creemos que no hay espacio para guerras ni para violencia, que lo que necesitamos es el diálogo y encontrar soluciones razonadas, y nosotros trabajamos por eso. Pero el mundo funciona al margen de la Argentina también, y si el mundo sigue dando las oportunidades que nos ha dado a la Argentina este año, el tiempo de crecimiento yo creo que está garantizado y nos va a ir muy bien. Doctor, muchas gracias, perdón por las presiones telefónicas que le hemos hecho con Romina Calderaro. Una marca presión, doctor, impresionante, ¿eh? Es como la lista de los penales, ¿viste? Contar la lista de los penales que te avisan. Bueno, gracias, un saludo a toda la familia, y que la pase lindo. Les mando un abrazo muy grande a ustedes. Buen fin de semana. El doctor Alberto Fernández